¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Dios sanó las heridas de todos los que habían perdido toda esperanza. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Y volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas. Si hasta ahora han sufrido, yo me comprometo en este día a hacerlos 2 veces más felices.
estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Exaltar el Señor nuestro Dios. Exaltar el Señor nuestro Dios. Y postrar ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postrar ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postrar ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postrar ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo Buenos días, hoy es domingo 23 de mayo del año 2021. Estamos muy contentos por entrar esta mañana a sus hogares. Son las 11 de la mañana y gracias por recibirnos. El tema que hoy vamos a ver es la persistencia es el secreto. Y vamos a leer esta parte ahí en tu pantalla y leemos y así empezamos nuestra... Creo que es una hermosa experiencia y enseñanza que vamos a vivir. Leemos en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 36. Vamos a leerlo en tu pantalla. Y dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vamos a orar. Padre Santo, ponemos en tus manos esta hermosa enseñanza que vamos a recibir hoy. Nos cubrimos con tu sangre preciosa desde la coronilla de la cabeza al último de los pies. Ungimos tu palabra conforme dice la Escritura, con tu sangre preciosa, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu precioso Espíritu Santo. Padre, lo que hagas en nuestras vidas y lo que vas a provocar al que está sentado en el trono y al Cordero, que reciba toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver en parte lo que este precioso siervo de Dios, que es David, cómo se enfrentaba a los problemas y era un gran vencedor. Pero lo que podemos
empezar a ver por qué él era como era. A veces pensamos nosotros que pues no puedo, no lo voy a lograr, en fin, tantas cosas. Pero en esta enseñanza, que es a través de la palabra de Dios, vamos a aprender la persistencia, es el secreto. Como vimos la semana pasada, la diligencia es un rasgo característico del carácter del cristiano. Eso es algo que tú puedes saber, que cuando tú eres un líder, es porque tú eres una persona diligente. Un cristiano diligente es inquebrantable, vimos, y disfruta de los beneficios de ser diligente. Además de persistir, además de ser un diligente inquebrantable, disfrutamos los beneficios de esa hermosa diligencia. Recibimos los beneficios, número 1, y 2, la provisión de Dios, que es maravillosa. Tú tienes que saber que tu diligencia te lleva a una provisión sobrenatural de Dios. Número 3, el liderazgo y la oportunidad de ser una vez más promovidos. Es lo que vimos en esencia. Dios nos va promoviendo. Él es la promoción verdadera la que Dios te da en todas las áreas de tu vida. Todas estas cualidades, ahí van escritas, todas estas cualidades son las que distinguen a cualquier líder. Esas cualidades son importantes, que tú y yo, como siervos de Dios, como discípulos de Jesús, somos unos líderes. A través de esas características se adquieren a través del proceso de formación de tu carácter y de la capacitación. Es en realidad, a través de tu carácter aprendemos, y de la capacitación genuina para aprender e influenciar a otros. Por eso cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, algo pasa, algo nuevo se promueve dentro de ti. Hay una cosa que quiere salir, y es ese hombre interior que puede impactar la vida de los demás. Puedes influenciar a otros. Una persona escogida para ejercer el liderazgo será moldeada por el Señor. Sí, cierto, nos moldea, y nos moldea maravillosamente. Y hay cosas que en ese moldeaje no nos gustan. Pero como dice su palabra Pablo, quizás al principio la disciplina no es motivo de gozo, es verdad. Pero después dice, da frutos agradables de justicia. ¡Wow! Se goza uno con la disciplina. Así es que una persona escogida para ejercer el liderazgo debe ser moldeada por el Señor y guiada por el Espíritu Santo y por principios bíblicos. Cuando tú haces caso a esta preciosa palabra de Dios, es cuando tú te vuelves un líder o una líder capaz de influenciar la vida de los demás. Para esto vamos a ver 3 puntos importantes. Los fundamentos del líder. Tú tienes que saber que hay fundamentos en el liderazgo. Vamos a ver, número 1, los fundamentos del líder. Número 2, David, de ejemplo de persistencia. ¿Por qué era un líder? ¿Por qué todavía los niños se animan a querer ser como David? O como Daniel, o como José, o como Josué. ¿Por qué? Porque dejaron un ejemplo sólido. Por eso es David el ejemplo de la persistencia. Y luego, por último, ¿cómo es que podemos forjarnos como líderes? Tú y yo podemos forjarnos como líderes a través de la lectura, a través de la obediencia a la palabra de Dios. A través de eso tú llegas a ser un hermoso líder. 3 puntos vamos a ver ahorita a través de esta enseñanza. Número 1, los fundamentos del líder. Vamos a ver qué son los fundamentos del líder. Vamos a leer en tu pantalla, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leerlo en tu pantalla. Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre de Jesucristo. Ese debe ser nuestro fundamento sólido.
Vuelvo a repetir, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme en nuestra vida, teniendo este sello del Señor. Conoce a los que son suyos, dice, pero además que se aparten y que a todo el que menciona el nombre de Jesús. Si logramos este fundamento sólido, podremos así convertirnos en alguien que motiva a otros y que se motiva a sí mismo. O sea que estos fundamentos sólidos no nada más a nosotros, sino es para impactar a otros. Para ello se necesita una fuerza interior especial. Una fuerza interior especial, que tú y yo la tenemos. Esa preciosa fuerza, dice Pablo otra vez, dice, nosotros, dice, somos vasos de barro, conteniendo dentro de nosotros un poder que es el tesoro divino, que es el Espíritu Santo. Esta pandemia es una adversidad, pero si logras vencer el miedo con el que se impone, entonces lograrás desarrollar otro rasgo inquebrantable de líder, que es la persistencia. A pesar de estos problemas, nosotros podemos lograr persistir en lo que hemos creído. Y en lo que hemos creído está basado en las promesas y todo lo que Dios te da. Por eso es importante que tú sepas que en medio de esta pandemia, un fundamento sólido como el que estamos viendo, viene únicamente de la palabra de Dios. Una mente transformada logrará guiarte hacia el éxito, pero una mentalidad mediocre te llevará a la ruina. La mayoría de nosotros tenemos que cambiar nuestro chip, de ser simplemente una arañita fumigada ya, a ser el líder que Dios ve en ti y que tú no has podido llegar a descubrir, porque desconoces todas estas promesas que hay en esta palabra de Dios. Por eso nos dice en 2 de Timoteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, vamos a leerlo en tu pantalla. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchos dicen, pues ya me lo sé. Sí, ya te lo sabes. Y qué bueno que lo sabes. Pues aplícalo en tu vida. Que sea una realidad. Porque nada más está acá en la mente, pero no ha sido una verdadera revelación en tu vida. Ese versículo la mayoría se lo sabe de memoria. Pero acá, y no vaga como algo fresco, algo hermoso, algo factible para ti. Y debe ser revelada a tu corazón para que lo puedas llevar a cabo. Una actitud de fe nos lleva a la conquista de aquello que parecía imposible. Ese es verdaderamente, es una actitud de fe que nos lleva a la conquista de aquello que parecía imposible, hombre. Pero se hacen. Día con día vamos logrando de gloria en gloria, de victoria en victoria, lo que Dios tiene para tu vida como Dios tiene para mi vida. Y entonces la persistencia será el combustible que te impulsará hacia el éxito. Vuelvo a repetir, la persistencia será el combustible que te empujará hacia el éxito. Muchos lo intentan y se desmayan, ya no, que le dio flojera, que una serie de barbaridades. Por eso no logras el éxito. Y vives de una manera miserable. No se vale. Todo lo manejas al pasado, fue para allá, para acá. Bueno, ¿y para ti qué? Nada. No es así la cosa. David, el ejemplo de la persistencia, es el segundo punto que vamos a tratar. Para David no había lógica que todo el ejército de Saúl estuviera tan asustado con Goliat. No puede ser. Ahí estaban agazapados, que salía el gigante, tenía miedo, ya los tenían bien atolondrados, hombre. Eso no cabía en la mente de David. Y el rey ahí también con todos los demás medrosos. Lo veía así, porque él tenía una manera de pensar muy diferente. Él no lo veía así como los que estaban allá. Él veía de otra manera, muy diferente. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad de fe, que todo lo podemos lograr. Hay un versículo que dice, todo lo puedo.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te veo, nada más lo dices y al rato vuelves otra vez. Si es verdad que te fortalece a ti y a mí, es verdad, pero tú no le crees. Él tenía una verdad. Para él era increíble que estuvieran allá agazapados. Y un canijo gigantito allí venía a asustarlos. Y ahí temblaban. No, así estás tú y estoy yo a veces. No es así. Si permites una pobre actitud en tu mente, el resultado va a ser muy pobre. Ponte a meditar, hombre, lo que te estoy diciendo no está fuera. Si tú permites una actitud en tu mente pobre, el resultado va a ser pobre, y pobre andas. Una mentalidad mediocre produce actitudes mediocres, hombre. No se vale. Sacúdete ya, por favor, no es así. Tú, hombre, tu mujer, tu joven, no son así las cosas. O le crees o no le crees. Pero andas diciendo, soy cristiano, que no, que fue para Sansón, fue para a todos quieres menos para ti, ingrato o ingrata. Yo te quiero decir, una actitud de fe nos lleva a la conquista de aquello que parece imposible. Una actitud te lleva más allá, te empuja a una conquista de aquello que a ti y a mí me parecía imposible. Pero debes haber integridad en el cristiano. Para eso tienes que cambiar todo eso. Como dice Pablo, tira toda la basura porque vas corriendo hacia adelante. Todo peso que te está asediando, tienes que cambiar. Debe ser una integridad en el cristiano. Su mente, sus emociones, su voluntad deben ser alineadas a la palabra de Dios. Tú tienes que alinearte, pues, en pocas palabras. De otra manera no va a funcionar. Por eso no funciona, porque ni eso, si que no tienes una aspiración ni una actitud de cambio. No se vale. Por eso son 3 puntos que tenemos que ver: mente, emociones y voluntad, que son las que tenemos los seres humanos. La mente, tener una mentalidad de fe, pensar en cómo lograr la victoria. Ese es mi pensamiento. ¿Cómo le voy a hacer para lograr lo que quiero? No en lo difícil que se está poniendo la situación. Si tú ves lo difícil, estás muriendo y estás pensando, vas a ir tras ellos porque te estás muriendo. No es así, hombre. Tu mente debe tener una actitud de cambio. Pensar cómo vamos a lograr impactar esta necesidad tan grande que pasa a nuestro México. No es así como lo estás pensando. Las emociones. ¿Quién no tiene emociones? ¿Quién no? Dice Pablo, ¿quién no peca? Dice la palabra de Dios. Todos pecamos. Por eso fuimos destituidos. Pero hay perdón. Las emociones son tan importantes y deben ser controladas por el Espíritu Santo. Yo sé que hay áreas que no podemos vencer tan fácilmente, pero pides el apoyo del Espíritu Santo, porque la lucha es contra potestades de las tinieblas. Y tu carne forma parte de eso. Pues las emociones, deja que las controle el Espíritu Santo, hombre, no es tantas vueltas. Y la voluntad. La voluntad es un problema que tenemos que atacar. Dejar el yo y preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad? En lugar de subirte un ladrillito y ya te estás mareando, que yo soy esto, te inflas como si yo me inflara y soy un malvado chaparrito ahí que no tengo de qué inflarme. Bájate de tu ladrillo. Es decirle a Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo le voy a dar chance a Dios que venga acá si yo estoy inflado? Por mí se hacen esto, por mí se hace el otro, que yo soy esto, que pura basura. Piensa mejor cómo Dios le puede servir tú. No importa si estás alto o chaparro como yo, no importa cómo le piensas servir a Dios. Para eso yo debo yo debo hacer su voluntad, debo someterme a la palabra de Dios. Es que yo estudio la Biblia, sí, pero para la criticas, sí, pero es que no, la desobedeces. No, que me enseñaron lo que te han enseñado, pide la guianza del Espíritu Santo.
y lo vas a lograr. Por eso es el liderazgo. Pablo se sometió, Nicodemo se sometió, cambiaron sus estructuras y lograron impactar una nueva generación que somos tú y yo. Si ellos lo lograron, ¿por qué tú no lo puedes lograr? Tú o yo podemos lograrlo. ¿Cómo? Sometiendo mi mente, mis emociones y mi voluntad bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a lograr. Claro que lo vamos a lograr. Por eso David no permitía el temor. Él miraba las circunstancias, pero no para dejarse vencer. Sí, vio las circunstancias, cómo estaban, pero no para dejarse vencer por ellas. Él vio esas circunstancias, pero para cómo vencer esos obstáculos, que es diferente. La forma de ver la problemática. Tú ves como problema, te sometes allí o dices, ¿cómo voy a lograr vencer este obstáculo? Esa mentalidad la tenía David, una mentalidad de vencedor, una mentalidad de vencedora de estos niños que están creciendo ahorita. ¿Qué le estás enseñando, medroso? Ay, ya van tantas muertes, ¿y qué estás haciendo? Es lo que yo me pregunto. Entonces David, este jovencito, aprendió a fortalecerse en Dios y actuar en base a esa convicción de obedecer a Dios. Aprendió a fortalecerse en Dios. ¿Por qué no lo puedes hacer por tu bola de problemas que tienes acá que ni siquiera vienen de la palabra de Dios, sino son creadas en momentos, vete a saber? Pero tú debes basarte en la palabra de Dios, creerle. Ese famoso jovencito de David nos enseña mucho, hombre, demasiado. El tercer punto es cómo se forjan los líderes. ¿Cómo se forjan los líderes? Ya sabemos bajo presión, pero vamos a aprender algo nuevo. El liderazgo es la capacidad de tomar decisiones sabias en el tiempo correcto. Vuelvo a repetir, el liderazgo es la capacidad de tomar decisiones sabias en el tiempo correcto. Tenemos que tomar, porque el tiempo se va. Yo me acuerdo cuando era chamaco y ahora mire lleno de canas, con barba por la pandemia y todo ese asunto. Yo no era así, yo era un chamaco, pero ahora que estoy acá digo, wow, qué pronto se fue el tiempo. Pero tú tienes que aprender que cada etapa de tu vida es tan importante para tomar decisiones sabias en el tiempo correcto. Un cristiano que no sabe discernir los tiempos no es un líder, se le va a pasar. Hablamos de un pasado, pero no hablas de tu presente. Es que yo fui esto allá, que sabe qué, como yo antes hacía, es que allá, que sabe qué. Bueno, ¿y ahora qué te pasa? ¿Te volviste tortuga? ¿Ingrato o ingrata? ¿Qué pasó? Hablas de un pasado como que si se va a quedar el pasado. No el pasado como una victoria, no. Que puedes trasladarlo a este tiempo. Dile a tu marido que está, ¿qué te pasa, campeón? O tú, ¿qué te pasa, campeona? Puedes hacer cosas innovadoras cada día. David tuvo un corazón tierno y sensible para Dios a pesar de las pruebas de su infancia. ¿Tú crees que David era muy a todo dar? No, hombre. Lo despreciaban su familia, como vamos a ver. Sufrió las presiones de cualquier familia. Él aun cuando Samuel fue a buscar a David, él le dijo, Señor, no te fijes, había varios más grandes y todo eso, y todavía le dice a Samuel al papá de David, oye, ¿no tienes por ahí? Sí, ahí tengo uno, pero anda cuidando los animalitos. No hay nada, simplemente es un pastor. Y le dijo, llámalo, porque no comeremos hasta que yo vea quién es. Y cuando llegó allí el chamaquito aquel que venía del campo de cuidar ovejas, el Señor le dice a Samuel, fíjate en su corazón. Ese hombre, Dios vio su corazón.
conforme al corazón de Dios. Este es, dice. Tú y tú que me estás escuchando, Dios te escogió en estos tiempos porque vio posibilidades en ti. No se vale como estás ahora. No puedo yo imaginar. ¿Por qué estás allá agazapado como Saúl, como todo el ejército? Asustados. No entiendo. No lo puedo comprender. ¿Y dónde quedaron las promesas de Dios? ¿Dónde está lo que Dios te dio? Sufrió el rechazo de su familia. Por eso te digo, ¿cómo empezó? Fue víctima del rechazo. Cuando sus hermanos se burlaban, cuando fueron a la y tú te quedas, cuando su papá le dice, lleva esto a tus hermanos. El otro dejó las ovejas bien cuidaditas. Cuando llega con sus hermanos, ¿a qué vienes a burlarte de mí? Bola de agazapados, todavía insultaron a su pobre hermano. La firmeza de su carácter se manifestaba de cómo reaccionaba sobre cada situación. Por eso ya cuando me robaba el oso, el tigre, esto, yo iba y le abría las quijadas y los mataba. Yo me enfrentaba a eso. ¿Cuánto más con este incircunciso que está insultando a los escuadrones del rey, del Dios de Israel? Él sabía lo que era. Tenía muy claro el concepto del liderazgo. Él sabía que tenía que responder ante su papá por todas esas ovejas que había dejado ahí, bien resguardadas. Él sabía que tenía que devolver las mismas ovejas, porque su padre le había confiado eso. Y ahí peleaba este hombre. Yo me imagino este hombre tan tremendo. Corría, hacía ejercicio, correteaba las ovejas porque se iba por allá, escalaba montañas, veía los peñascos, todo eso. Se entrenaba en la onda, que era lo único que tenía en su mano. Además tenía su arpa y se ponía a cantar, y bailaba, brincaba, danzaba. Yo no sé por qué ahora no danzan, ni siquiera hacen nada. O mejor no dances, quédate como estás. Yo no entiendo cosas, con todo respeto, cuando leo la Biblia. Yo quisiera, aunque me critiquen, lo hago, como criticó a su esposa de David. Y dice que ya nunca más tuvo hijos con él. Vaya, no se vale. ¿Dónde estamos pisando? En medio de esta pandemia tú puedes ser un líder o una líder, que Dios está esperando que tú te motives. Persiste en la palabra de Dios. El secreto para ser persistentes está en ser obediente a la palabra de Dios. La obediencia es un punto muy importante. ¿Qué es la persistencia? Pues mantenerse firme y constante en algo, insistir, perseverar, permanecer en la palabra de Dios y en cada cosa que se te oponga. No estaba panzón, quiero bajar esta panza. Va usted, ay, no se le ve la panza, pero estoy medio panzón, tengo que hacer lo posible porque tiene que bajar. Le echo mucho a la comida. Pero eso no me detiene. Entonces el secreto para ser persistente es ser, ¿qué? Obediente a la palabra de Dios. Si tú no obedeces, estás frito, pues. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Reina Valera contemporánea. Leemos, por favor, ahí en tu pantalla. Samuel le contestó. Óiganlo bien, Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan los holocaustos y las ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y escucharlo con atención es mejor que hacerle la grasa de los carneros. Imagínate. Mira lo que dice la palabra de Dios. La obediencia es lo que le busca a Dios. Número 1, obedecer es mejor que los sacrificios, que los holocaustos. Número 3, escucharlo
con atención más que ofrecerle la grasa de los carneros. Más que un holocausto. La obediencia. Por eso muchos, ay Señor, que se ponen a orar y no le obedecen, ni creen siquiera en lo que está escrito acá. No es tus oraciones sin sentido, es la obediencia a la palabra de Dios. Y la atención que tú le pongas. Chécalo, por favor. Te estoy hablando a ti. Chécalo. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces a Dios, óyelo bien, cuando tú obedeces a Dios, actúas en la voluntad soberana, perfecta y sobrenatural de Dios. Actúas en la voluntad soberana y perfecta de Dios cuando tú le obedeces. Pero si te obedeces a ti mismo como lo estás haciendo ahorita, al yo, al ego, entonces actúas en la voluntad de un hombre débil. Óyelo bien, un hombre débil, finito y limitado. Eso es lo que eres. Y te dices, entre comillas, cristiano. Bueno, es que se está poniendo... No, yo nada más estoy hablando que le obedezcas a la palabra de Dios. Por eso estoy dando tanto brinco y dando el suelo tan parejo. Estoy diciendo que obedezcas la palabra de Dios, es todo. Porque de otra manera, tú actúas como un hombre débil, finito y limitado. Y eso es verdad, por eso estamos así. Un cristiano persistente muestra la tenacidad necesaria. Tú tienes que persistir. Y eso muestra la tenacidad necesaria. Porque es un cristiano radical. Que logras lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Y esta es una fortaleza interna. Esta es una fortaleza interna que soporta las presiones más indescriptibles, hombre. Las hemos soportado. Tú vas a soportar cosas que ni siquiera te has imaginado. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza interna. Ese mensaje a un blindaje interior. Que las presiones no te hacen nada, sino vas más allá. Y de esta mentalidad se han hecho los líderes que Dios quiere usar en estos tiempos de pandemia. Líderes capaces de dejarse ver a sí mismos, de pensar en los demás. Y sabes, cuando haces la voluntad de Dios y pones a Dios en primer lugar y ves esta necesidad, ves lo que quiere Dios hacer, ¿sabes una cosa? Dios te va a llenar de añadiduras que no te las vas a acabar. Porque Dios es un buen pagador. Dios te va a sostener aquí en este tiempo y por la eternidad. Deja de verte a ti mismo. Rompe tus cadenas y sé ese líder que Dios quiere hacer en este tiempo a través de que tú y yo seamos persistentes. Todo aquel que posee liderazgo, por lo general, se sale de lo común. Eres una persona que te sales de todo. Y tiene la capacidad de desarrollar aspectos que para él son muy sencillos. Un liderazgo demuestra, oye, qué fácil está, oye, este cuate qué fácil lo hizo. Pues porque tiene liderazgo. Los líderes de Dios quieren usar en estos tiempos que tú te dejes usar. Lo que tú haces a otros les equivale una hazaña. Pero para ti es sencillo, porque dejas que Dios intervenga en tus planes. Tomas en cuenta a Dios para que Él forme parte de tus planes. Si es lo que no sabes. Yo te quiero decir, David, me emociona. Tuvo errores como tú y como yo, no podemos criticarlo, pero sí sé que cada vez que él tenía un problema le decía a Natán o a Samuel, trae el efod para que consultemos. Si subo o no subo.
si voy a la batalla o no voy a la batalla, si voy a tener victoria o no voy a tener victoria. Señor, tú me dices qué debo hacer. Y el Señor le decía, sube, porque es tuya la victoria. Sube, pero no lo hagas así, hazlo así. Él es el estratega. ¿Por qué no obedecerle? ¿Por qué no hacerlo? Pero en fin, voy a terminar. El líder tiene que librar grandes batallas si desea cumplir con éxito el propósito por lo cual está en este mundo. Vuelvo a repetir, el líder tiene que librar grandes batallas si desea cumplir con éxito el propósito por lo cual está en este mundo. Los grandes líderes de la historia de la humanidad se forjaron en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en tiempos totalmente inhóspitos. Pero ¿sabes cómo? Salieron victoriosos. Que esta pandemia, por favor, no te intimide. Que esta pandemia no te intimide. Porque cuando un gigante aparece, deben alzar la voz por aquellos que pelean en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso David era ridículo lo que veía. Cuando alguien insultaba a su Dios, a ese Dios que él estaba en el campo, a ese Dios que le apoyó en todo, a ese Dios maravilloso que le cantaba a través de sus salmos, a ese Dios que le ayudó con la onda a matar, a detener los osos, los tigres, todo lo demás. Ese Dios lo estaban insultando y dijo, ¿quién es ese incircunciso? Y Dios le dio la batalla, dio el celo que tú y yo debemos tener por Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a persistir en tu palabra, a obedecer tu palabra, Señor, a hacer tu palabra en este tiempo, Señor. Escuchar tu voz, Padre Celeste, aunque yo tome tiempo, que tomemos tiempos para poder escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Señor, si no hemos hecho tu voluntad, que estamos viendo las circunstancias en lugar de ver cómo vencerlas, Señor, nada más. Podemos verlas, pero con una actitud de cambio, una actitud de vencedor. Muchos están muriendo en esta pandemia, Señor. Y yo me estoy muriendo como un hombre derrotado, una mujer derrotada, un niño, un joven. Y nos olvidamos, Señor, de quién hemos creído. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a persistir, Señor, a insistir, a buscar tu palabra, Señor. Que mi mente, mis emociones y mi voluntad estén sometidos bajo tus pies, Señor, bajo tu señorío, Señor. Ayúdanos a comprender en este tiempo el por qué nos llamaste, Señor, el por qué yo te conozco, el por qué, Señor, hay tanto problema y por qué yo no he actuado en estos problemas. Perdóname, Señor. Te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Amén.